Nosotros les vamos a hablar acerca de las cartas topográficas. Nosotros les vamos a explicar para qué sirven, cuándo se utilizan, cómo se utilizan y en qué casos se utilizan, además de la simbología que éstas representan. Para poderles explicar y que entiendan de una mejor manera, tenemos que partir de sus definiciones fundamentales. La topografía. Podemos decir que es la ciencia y el arte de representar gráfica y exactamente sobre un plano las características físicas, naturales o artificiales de una área o zona del terreno. Esta comprende la planimetría y la altimetría, y el gráfico obtenido se denomina plano, carta o mapa. La carta topográfica. El Instituto Geográfico Nacional define la cartografía como una de las ramas de las ciencias geográficas destinada a expresar gráficamente el conocimiento que se tiene de la superficie terrestre en sus más diversos aspectos. Su característica principal es permitir de una manera sintética la situación del terreno y realizar actividades tanto en espacios urbanos como rurales. La cartografía representa información de los elementos naturales del relieve, poblaciones, localidades, hidrografía, construcciones realizadas por el hombre, todas estas ubicadas con exactitud por coordenadas geográficas expresadas en términos de latitud y longitud. Estructuras de la carta topográfica. La podemos dividir en tres secciones. El primero, que es el cuerpo de la carta, que es la representación del espacio ideográfico en la forma más fidedigna. El segundo es la información marginal, que son antecedentes necesarios de mostrar en los bordes de la carta que nos permiten su correcta interpretación y empleo, es decir, el título, nombre de la carta y características de la hoja. Dentro de las características de la hoja tenemos nombre de la carta, código nacional, escala de la carta y su país, logotipo de la institución y gráfico de su conversión. Y por último tenemos la leyenda, que son símbolos que se utilizan para representar los rasgos más característicos. Elementos de la carta topográfica. Tenemos los planimétricos, que son elementos que representan características horizontales del terreno, en el cual podemos encontrar simbologías convencionales clasificadas por colores. Paramétricos, que son títulos, referencias y fuentes. Y altimétricos, que es la parte de la topografía que estudia y determina los diferentes niveles y las formas morfológicas del terreno. Su representación gráfica constituye el relieve o configuración del terreno. Escalas. Es la relación o equivalencia numérica existente entre el tamaño real de la superficie y el tamaño del área representada en el mapa. Valor que se expresa en unidades de medida espacial, es decir, entre dos puntos en el terreno y estos dos puntos en el papel. Como primero tenemos la escala gráfica, que es el dibujo de una línea graduada y que se emplea midiendo sobre la carta la distancia entre dos puntos y trasladando esta distancia a la escala graduada o a la escala gráfica, la que entrega la distancia en el terreno entre estos mismos puntos. Como segundo tenemos la escala numérica, que es el valor que se anota fuera de la carta misma, que define la proporción que existe entre la carta y el terreno, es decir, que indica las veces en que la carta es más pequeña a relación del terreno. Esta información se localiza en la parte inferior del cuerpo de la carta. La figura que muestra el recuadro es donde se puede ver la escala numérica, es decir, 1 a 1000, la carta es 1000 veces más pequeña que el terreno. Conversión escalas. A continuación les vamos a presentar un pequeño ejemplo de cómo podría ser esto. Y nos dice así: ¿a cuántos kilómetros reales equivalen 7.5 centímetros medidos en un mapa que está hecho a una escala de 1 a 50.000? Lo primero que vamos a hacer es ubicar la relación, es decir, tenemos 1 a 50.000, es decir, que en un centímetro va a haber 1.500.000 centímetros o 15 kilómetros. Entonces, tomamos nuestro valor de 7.5 centímetros y los multiplicamos por nuestros 15 kilómetros, siendo esto un total de 112.5 kilómetros. Bueno, la simbología de las cartas topográficas es un conjunto de símbolos gráficos utilizados para representar de manera visual y concisa diversos elementos geográficos y topográficos en esta carta. Estos símbolos mayoritariamente nos permiten transmitir información, características naturales o artificiales del terreno. Por ejemplo, que pueden ser ríos, caminos, vegetación, edificaciones y entre otras cosas. Algunos aspectos claves que hay en esta simbología para las cartas topográficas pueden ser la representación gráfica. En este caso, los símbolos que pueden representar elementos como cuerpos de agua, montañas, bosques, carreteras, límites administrativos y más. Cada símbolo tiene una forma específica que se ajusta a su significado. Otro es la estandarización. Existe un catálogo de símbolos
símbolos específicos, precisos para las cartas topográficas. Este catálogo viene definido cómo se deben dibujar los símbolos, su tamaño, color, ubicación en la carta. Las normas también nos aseguran que los mapas sean consistentes y comprensibles. También en las cartas topográficas encontramos lo que son las escalas. Los símbolos varían según la escala de la carta. Por ejemplo, un río se puede representar de manera distinta a una carta con escala de 1 a 50.000 que a una escala de 1 a 250.000. La escala afecta la cantidad de detalle visible. También está la categoría de símbolos, elementos superficiales, los cuales estos representan características visibles en la superficie, como vegetación, cultivos, áreas urbanas y cuerpos de agua. También están los elementos lineales. Estos incluyen carreteras, caminos, vías férreas y límites políticos de las ciudades. Elementos puntuales. Estos suelen representar objetos individuales, como edificios, faros, torres y pozos. Y la rotulación, que estos serían los nombres, lugares, altitudes y otros datos que se muestran mediante el texto. También está la información marginal. Esta en el mapa incluyen como información adicional en los márgenes, como coordenadas, las leyendas y las escalas gráficas. En el caso de las leyendas encontraremos lo que es qué representa cada símbolo. También cabe mencionar que la simbología, o lo que es también lo que la simbología está involucrada en lo que es la leyenda, puede variar en las diferentes tipos de cartas topográficas. Esto debido a quienes las hacen, empresas que las hacen. Entonces, podemos ver algunos ejemplos en esta imagen que pueden haber ciertos tipos de simbología. Por ejemplo, tenemos el de una colina, quebradas, minas o incluso zona de bosques. Este tipo de simbología suele ser usada lo que es para cartas topográficas militares. También podemos encontrar en esta misma carta topográfica lo que son las curvas de nivel, otras también, por ejemplo, las líneas eléctricas que están representadas como un rayito con color rojo. También podemos encontrar el tipo de grosor de lo que suelen ser de los ríos o lagos, para este caso en este tipo de carta topográfica. En el caso de esta leyenda, que es la misma carta topográfica, también podemos encontrar lo que son los objetos individuales, que por ejemplo pueden ser edificaciones, cuevas naturales, túneles, iglesias, incluso hospitales o edificios, que pueden ser presentados de esta manera, en este tipo de carta topográfica. Vamos a hablar sobre la alimetría. La alimetría se conoce como la representación en la carta, donde encontramos diferentes altitudes de la superficie del suelo. Todo esto se consigue por medio del uso de curvas de nivel. Las curvas de nivel son líneas que en un mapa unen puntos de la misma altitud, por encima o por debajo de una superficie de referencia, que generalmente coincide con la línea del nivel del mar y tiene el fin de mostrar el relieve de un terreno. Existen diferentes tipos de curvas de nivel, que son las curvas índices o maestras, que son aquellas líneas de contorno que se destacan por ser más gruesas o de color diferente en comparación con las otras curvas de nivel ordinarias. Estas curvas índices aparecen a intervalos regulares para ayudar a mejorar la legibilidad del mapa y facilitar la interpretación del terreno. Esta curva lleva asociada un número que representa la altitud a la que se encuentra nuestra elevación. El valor se denomina cota. También existe la curva intermedia, que son las líneas de contorno que se trazan entre las curvas índice y tienen el propósito de proporcionar una representación más detallada y precisa del relieve del terreno. Representa un valor unitario constante de nivel entre las dos curvas principales. La última curva es la curva auxiliar o suplementaria, que son un tipo de línea de contorno que se agrega a un mapa topográfico para mostrar más detalles en áreas donde las diferencias de elevación son mínimas pero topográficamente importantes. Estas curvas se utilizan para refinar aún más la representación del terreno, particularmente en áreas de relieve muy suave donde las curvas de nivel regulares podrían no capturar variaciones significativas en la topografía. Las curvas de nivel se dibujan de forma regular cada 100, 20, 50 o 100 metros, según lo permita la escala. Cada curva se acota con su valor con la cifra orientada con su parte superior hacia el relieve más alto.
Cada curva lleva asociado un número que representa la altitud a la que se encuentra. Ese valor de ese número se denomina cota. Las curvas de nivel son equidistantes. Esto significa que la diferencia de altitud que hay entre curva y curva siempre es la misma. Hay que recordar que la distancia que medimos es la altitud y no la longitud. También tenemos diferentes pendientes como la pendiente suave y la pendiente fuerte. Como se puede ver en el gráfico, podemos decir que entre más pronunciada la pendiente, las líneas de nivel en la carta topográfica son más contiguas, mientras que si la pendiente no es muy pronunciada, las líneas de nivel están un poco más separadas. También vamos a hablar sobre la equidistancia. La equidistancia es la separación entre cada dos curvas de nivel consecutivas. Consiste en la diferencia de altitud entre dos curvas contiguas y depende de la escala. La codificación. Para cada escala, la carta topográfica estará dimensionada, de manera tal que su tamaño no resulte incómodo para los usuarios. Al mismo tiempo, satisfará la condición de que al compilar una escala menor, el número de las cartas que la componen resulte un mínimo y estas queden enteras, por así decirlo. También tenemos los tipos de coordenadas, que son las coordenadas decimales, las coordenadas grados decimales y las coordenadas GMS. Interpretación de las coordenadas en una carta topográfica. Coordenadas decimales. Suelen estar representadas en la parte inferior o lateral de la carta, y estas consisten en dos números separados por una coma o espacio. El primer número representa la latitud norte o sur, y el segundo número representa la longitud este u oeste. Si el primer número es positivo, indica que la ubicación está al norte del ecuador. En cambio, si el número es negativo, representa que está al sur del ecuador. En cambio, si el segundo número es positivo, indica que la ubicación está al este del meridiano de Greenwich. Si es negativo, significa que está al oeste del mismo. Coordenadas grados decimales. Al igual que las anteriores, están representadas en la parte inferior o lateral de la carta. Están representadas con un número decimal seguido por un símbolo de dirección, que puede ser norte, sur, este u oeste. Y el número decimal representa tanto la latitud como la longitud. Coordenadas GMS, o grados, minutos y segundos. Al igual que las anteriores, se encuentran representadas en las partes inferior o lateral de la carta. Están separadas en tres partes: grados, minutos y segundos. Y cada parte está seguido por un símbolo de dirección que puede ser norte, sur, este u oeste, para indicar la latitud y la longitud. La primera parte representa los grados de latitud. Los grados van desde 0 a 90 grados, indicando la posición al norte o al sur del ecuador. La segunda parte representa los minutos, que van de 0 a 59, y dividen a los grados en partes más pequeñas. La tercera parte representa los segundos, que también van de 0 a 59 y dividen a los minutos en partes aún más pequeñas. La misma estructura se aplica para la parte de la longitud, donde la primera parte de las coordenadas representa los grados de longitud, que van de 0 a 180 grados, indicando la posición al este u oeste del meridiano de Greenwich. La segunda parte representa los minutos, la tercera parte representa los segundos. Para la representación en la hoja tenemos como ejemplo 3557, donde los dos primeros números muestran el paralelo central de la hoja y los dos últimos el meridiano central. Utilizando las coordenadas 35 grados 55 minutos y 8 segundos al sur, trazamos nuestra primera paralela. Y utilizando 57 grados 55 minutos y 8 segundos al este, trazamos la segunda paralela, así marcando nuestra intersección y obteniendo nuestro punto. Seguimos con la carta a escala de 1 a 250.000. La intención de bajar de escala es que nuestro punto en la hoja sea cada vez más exacto. En esta escala, cada segmento es representado por un número romano, de esta forma. En la representación de la hoja vamos a añadir un guión seguido del número romano en donde se encuentra nuestro punto ubicado. Para la carta a escala de 1 a 100.000, aquí los segmentos se subdividen en 30 minutos de longitud por 20 de latitud, y estas se enumeran en sentido de escritura corriente, dentro de la escala de 1 a 500.000, en este caso de 1 a 35.
Esto hace que la representación en la hoja sea más exacta. También reemplazamos el número romano por el número en donde se encuentra ubicado nuestro punto. Para la carta a escala de 1 a 50.000, en esta sección volvemos a subdividir en 4 partes los segmentos, enumerándolos del 1 al 4. En esta representación añadimos un guión más a la representación de la hoja y colocamos el número en donde se encuentra ubicado nuevamente nuestro punto. En nuestro país, el Instituto Geográfico Militar tiene todas las cartas topográficas del territorio nacional disponible en la web de su misma institución. En este ejemplo podemos ver la representación del segmento de la carta topográfica, en específico un segmento numerado con un número romano, que en este caso tendría que ser el 4. A su vez, este está dividido de manera alfabéticamente de la A al F. Y dentro de estos hay una subdivisión en 4 partes numeradas del 1 al 4. En cada de estos puntos tienen una diferente representación en la hoja dependiendo de su ubicación. Y a su vez vemos que en un lado tenemos las características de la carta. El ángulo de elevación y de azimut. El ángulo de elevación es la distancia angular vertical que hay entre un cuerpo celeste y el horizonte local del observador, o también llamado plano local del observador. En radioenlaces nos va a servir para determinar la elevación que debe tener una antena para apuntar en una dirección privilegiada. El ángulo de azimut es el ángulo que se forma entre el norte y un cuerpo celeste, medido en sentido de la rotación de las agujas del reloj, alrededor del horizonte del observador. Podemos ver, por ejemplo, que actualmente existen aplicaciones basadas en el posicionamiento GPS, que pueden medir el ángulo de azimut, así como también la elevación. En radioenlaces, el ángulo de azimut nos va a servir para determinar la distancia entre 2 puntos de enlace en la atmósfera. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Elevación y azimut. El ángulo de elevación es la distancia angular vertical que hay entre un cuerpo celeste y el horizonte local del observador, o también llamado plano local del observador. En radioenlaces nos va a servir para determinar la elevación que debe tener una antena para apuntar a una distancia privilegiada. El ángulo de azimut es el ángulo que se forma entre el norte y un cuerpo celeste, medido en sentido de rotación de las agujas del reloj, alrededor del horizonte del observador. Actualmente existen aplicaciones basadas en el posicionamiento GPS que pueden medir el ángulo de azimut, así como el de elevación. En radioenlaces, el ángulo de azimut nos va a servir para determinar la distancia entre 2 puntos de enlace en la atmósfera terrestre. Para obtener el ángulo de azimut en una carta topográfica, debemos tener en cuenta que el azimut siempre va a ser el ángulo con respecto al norte en un sentido horario. Vamos a realizar un ejemplo de cómo hallar el ángulo de azimut en la carta topográfica, considerando los datos de posición inicial y posición final. Lo primero que hacemos es ubicar la posición inicial y final en la carta topográfica. Conectamos la posición inicial y final con una recta. Trazamos un eje de referencia en el punto inicial. Calculamos el ángulo θ que se forma. Para conocer los valores de los catetos, tomamos en cuenta un triángulo cuyos catetos tienen un valor de 2 medidas. Aplicamos la tangente del ángulo, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de 1, lo que nos da un ángulo de 45. Tenemos que considerar que para poder conocer el azimut, tomo como referencia el norte, por lo que hacemos una resta de 360 grados menos los 45, lo que nos da como resultados 315, que sería nuestro azimut. Cálculo de distancias. A veces es necesario medir la longitud de líneas y estas pueden ser rectas o irregulares. Los métodos manuales más utilizados y simples para el cálculo de estas distancias dependen del tipo de línea. Cuando son líneas rectas, distancias cortas, se mide la distancia con una regla o compás y esa magnitud se aplica directamente a la escala gráfica, obteniendo de esta forma la distancia con valores reales como kilómetros. Para distancias largas, se mide la distancia con una regla y la magnitud obtenida en centímetros se transforma en distancia real por medio del modelo de resolución de problemas de escala. Para líneas irregulares, las medidas más exactas se relacionan con un curvímetro. Este nos permite relacionar cada una de las curvas de nuestro gráfico. Pero para magnitudes más pequeñas se puede usar un compás o una regla con una unidad equivalente que mientras más pequeña sea nos permite relacionar mucho más cada una de las magnitudes de nuestro gráfico. Bien, ahora para lo que es el cálculo de la distancia entre el punto A y el punto B, lo primero que tenemos que hacer es tomar una regla y medir la distancia de separación entre ambos puntos de análisis.
Eso sí, tomando en cuenta que dicha medición debe estar realizada en centímetros. Ahora, el siguiente paso es utilizar la siguiente ecuación. BR va a ser igual al producto entre BRA y ESC, todo eso dividido para 100, para poder encontrar el valor real de separación, donde BR va a ser el valor real y va a estar expresado en unidades de metros. BAR es el valor a representar, es decir, la medición que realizamos en centímetros anteriormente. Y ESC, en cambio, va a ser la escala en la que se encuentra nuestra carta topográfica. Por ejemplo, si nosotros tenemos una carta topográfica con una escala de 1 a 10.000, se requiere obtener una distancia entre el punto A y el punto B. Entonces, lo primero que debemos hacer es fijarnos en la curva de nivel en la que se encuentran nuestros puntos de análisis, como podemos observar en la imagen. Ahora, ambos se encuentran a 1800 metros, entonces lo que hacemos es proceder a medir la distancia entre los dos puntos de análisis con una regla para obtener el valor a representar, dándonos como resultado 3.1 centímetros. Este análisis también lo podemos representar con la siguiente imagen. Una vez obtenido todos los parámetros, aplicamos la fórmula para el cálculo de las distancias, por lo que el valor real va a ser igual a el producto entre el valor a representar, en nuestro caso es de 3.1 centímetros, y la escala de la carta topográfica, que es 10.000. Todo esto lo dividimos para 100 y obtenemos el valor real, que es de 310 metros. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nuestra curva de nivel es diferente en los puntos de análisis? Por ejemplo, si el punto A se mantiene con una curva de nivel de 1800, pero el punto B tiene una curva de nivel de 2100, así como se muestra en la figura. Dicho análisis lo podemos representar de la siguiente manera como se ve en la figura. Ahora, lo que procedemos a hacer es separar los 2100 metros en los 1800 metros que tiene el punto A y aumentarle los 300 metros que faltan. Entonces lo que hacemos es proceder de la misma manera a medir la distancia entre los dos puntos de análisis con una regla para obtener el valor a representar, dándonos como resultado en este caso 5.1 centímetros. Ahora lo que hacemos es aplicar la fórmula para el cálculo de distancias asumiendo que se tiene la misma escala que en el ejercicio anterior, es decir, de 1 a 10.000. Entonces obtenemos el valor real de 510 metros. Una vez que encontramos este valor real, aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de x de la distancia que nosotros queremos conocer, como se ve en la siguiente imagen, obteniendo así un valor de 591.69 metros. Bien. Ahora, en cuanto al cálculo de las pendientes o el grado de inclinación que representa el terreno que se va a analizar, nosotros podemos expresarlo como la relación entre la altura ascendida y la distancia que se recorre para ascenderla. Para esto vamos a utilizar la siguiente ecuación. P es igual a la relación de A y S, todo esto multiplicado por 100, donde P va a ser el valor de la pendiente, A es la diferencia de altura, S es la distancia horizontal y estas dos últimas van a tener una unidad de medida en metro. Por ejemplo, si nosotros tenemos una distancia horizontal de unos 70 metros, como se ve en la gráfica, y el punto 1 está a 2.528 metros sobre el nivel del mar, y el punto 2 en cambio está a 2.503 metros sobre el nivel del mar. Si nosotros queremos realizar este análisis, primero tenemos que encontrar la diferencia de altura, simplemente realizando la diferencia entre ambos puntos. En este caso, si realizamos la diferencia, vamos a obtener un resultado de 25 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto lo reemplazamos en la ecuación para el cálculo de la pendiente, teniendo un resultado de P es igual a 25 metros sobre el nivel del mar sobre los 70 metros sobre el nivel del mar, eso multiplicado por 100, dándonos un resultado de pendiente de 35.71 metros. También se debe tomar en cuenta que si el ejercicio no da el valor de la distancia horizontal,
lo podemos obtener realizando el mismo análisis que se hizo en ejercicios anteriores. Muchas gracias.